En Aragón Radio, El Quinto Humor. Voy a bajar un poco el tono porque el tema de hoy es bastante importante y yo sé que nuestra intro es muy emocionante. Así que para un momento, escúchame, porque yo sé que a veces la vida es complicada y a veces las palabras no son suficientes para expresar lo que realmente sentimos. Nadie puede entender completamente el dolor de otras personas, pero siempre podemos estar ahí para apoyarnos mutuamente. Y la verdadera fortaleza, quiero que sepas, que radica en saber pedir ayuda cuando de verdad lo necesitamos. ¿Cómo sigo yo ahora con esto? No, es broma, es broma. Hola, María José, ¿qué tal? Muy bien. La persona que tenemos aquí que va a hacer charla en este tema que presentaba Lucía es María José Ochoa, que me apetece mucho presentarla porque hace un montón de cosas. Es psicóloga clínica especializada en suicidio, pero es que también es psicóloga de emergencias. Es que cuando hay una catástrofe, como fue la de Catarroja, pues allí que fue a prestar ayuda psicológica a quien lo necesitara. Además, da charlas en colegios, en protección civil, o sea que la media psicología de Aragón prácticamente es gracias a ella, o por lo menos de la gente que está ya al pie del cañón, y además forma parte de Liana, que es la Asociación Aragonesa de Prevención del Suicidio. ¿Qué tal, María José? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por acercarte hoy aquí. Un placer. Pues vamos a empezar. Yo creo que, bueno, lo de Lucía ha sido muy bonito, pero ¿por qué crees que es tan importante hablar de este tema, del suicidio? Fíjate, pensaba que del suicidio o de pedir ayuda, que los dos están muy comunicados. Justamente van juntos. Entiendo que el suicidio existe porque hay mucha desesperación y mucho sufrimiento en la persona. Y esa es la causa fundamental del suicidio. Y muchas veces es porque pensamos que no pueden cambiar las cosas, porque nuestro cerebro ya dice que no hay salida, que las cosas no van a cambiar. Y a veces es tan sencillo como hablarlo con otra persona para que esa persona nos pueda ayudar a abrir el panorama, a encontrar otra solución al problema. Entonces sí que es cierto que si somos capaces de pedir ayuda en el momento adecuado, muchas veces podemos salir de ese momento negro, de ese estado negro. Claro, exacto. O sea, yo creo que queremos un poco enfocar el episodio, además de concienciar sobre la importancia de este tema, enfocarlo hacia la prevención del suicidio, dónde buscar ayuda y dar un poco esa esperanza que a veces se necesita. Una especie de oda, ¿no? A la esperanza. Sí, si me permitís, quiero contar una cosita que es que me sí, ha venido... Claro. Adelante. Si no, es que además después, si no, a lo mejor se me va y no la cuento. De lo de pedir ayuda, que fue muy bonito. No me pasó a mí, lo que pasó a una compañera psicóloga de emergencias de Canarias, de Tenerife. Entonces, ella iba con su coche y iba conduciendo por una autovía. Entonces vio a un señor en un puente en actitud de me quiero tirar. Estaba ya con el cuerpo fuera. Entonces paró en el arcén, subió por las escaleritas del puente y convenció al señor de que se bajase. Mientras tanto llamó al 112, a Protección Civil, apareció Protección Civil y se lo llevaron al señor. Ahí se quedó la cosa. De la semana siguiente, ella cogió el coche, volvió a conducir por ahí, se encontró al mismo señor en la misma actitud, ya dentro del puente. Entonces ella volvió a bajar del coche, bajó en el andén, subió las escaleritas y le dijo al señor que quería agradecerle lo que había hecho por él, que no sabía cómo encontrarla, entonces se puso en la misma posición sabiendo que ese día, a esa hora, quizá pasase otra vez por allí ella. Entonces, que fíjate, al final es su forma, ella ayudó a esta persona a salir la primera vez y era la forma de que él pudiese expresar al mundo el gran dolor que tenía, que a lo mejor su familia no se lo había dicho nunca, a lo mejor nunca lo había podido comentar, y justamente ese episodio hizo que esa persona pudiese expresar lo mal que se sentía, y fíjate, y desde esa semana siguiente se lo quiso agradecer. Madre mía, qué precioso. Menudo comienzo. Una forma un poco curiosa de querer agradecer, ponerte otra vez en la misma tesitura, no sabía pero cómo encontrarla. Ya. Joder, macho, qué original. Ya estaba con el cuerpo dentro, ¿eh? O sea, la primera vale. fue la segunda. Será solo un poco dentro. para claro, el mismo sitio, pero claro. Y mi amiga, pero bueno, no puede ser otra vez aquí el señor, ¿no? Joder, qué bueno. Fijaos qué bonito, ¿no? Que abres ahí todos los dramas, los expresas, esto me está pasando, no puedo más con ello, y de repente ves que el ambiente, tu entorno más cercano, se abre a ti esa sensibilidad, ¿no? Y dices, hombre, que no es para tanto, o que te podemos ayudar, o claro que sí, estamos aquí para esto. Sí, creo que también has abierto un melón, María José, bastante importante, que es que a veces el suicidio es un acto de desesperación. Que luego lo hablaremos más adelante, ¿no? Pero que se vende a veces como un acto de egoísmo y no lo es. Y a nosotros en la carrera nos lo han contado así. Y cambiar esa... No, al revés, como desesperación. Ahí está. Y cambiar un poco ese chip, ¿no? Sí. De decir, ostras, que es que la persona... A veces no es que quiera morir, simplemente es que no ve otra escapatoria, que se siente un poco acorralado de alguna manera y
y no sabe qué hacer. Sí, sí. Y yo creo que eso es muy importante para empatizar Sí, con una persona sí, que de verdad sí, lo está pensando. sí. Nosotros empleamos la frase de que no es que quieras morir, es que no quieres vivir así. Y Exacto. así lo enfatizamos mucho. Muy bien Entonces expresado, vamos a ver sí. qué cosas podemos cambiar de este así para que tú quieras vivir. Y muchas veces yo le pregunto a la persona cuando me llama, ¿no?, en situación de desesperación, digo, pero si estuvieses en una isla desierta ahora mismo, ¿tú querrías suicidarte? Y muchos contestan que no, que son las circunstancias que están viviendo los que hacen esa desesperación. Pero si de repente me voy a un sitio yo mismo, como misma persona, y me quito todo eso el entorno que me está ahora mismo causando tanto estrés o tanto dolor, no me querría morir, no querría. Sí, precisamente ayer viniendo en un tren me vi una película que habla sobre esto, que es El Hijo. No sé si la conoces, el protagonista es Hugh Jackman. Bueno, en fin, el caso es que he apuntado algunas frases y había una que me gustaba mucho y que creo que representa muy bien esto, que el niño en cuestión, que era el que pues quería suicidarse o acabar con su vida, decía, es la vida, no sé qué es, quiero que cambie algo, pero no sé lo que es. Entonces, igual precisamente eso, al llevarle a una isla y cambiar el contexto, cambiaría completamente la forma de ver. Y María José, por poner un poquito de contexto, y comentabas que, bueno, pues hablar del tema, o esta persona que se paró a hablar con ese señor y lo rescató, vamos a decir, es que en España más de 10 personas fallecen por suicidio al día, que es casi más del doble que las víctimas que hay por tráfico. Y esto me lleva a una pregunta que yo creo que durante muchos años ha estado ahí en Vigo, y es, ¿hay que hablar de suicidio? Hay que hablar de suicidio, pero hay que hablar bien. Si hablar del suicidio contando métodos o contando si es egoísta o si es de cobardes o si es de valientes, eso no ayuda para nada. O las estadísticas tampoco ayudan en sí mismas. Tienes que rodearla de algo más, no sirve en seco la estadística. Tienes que decir que la persona está desesperada, que no ve salida, pero que es una visión justamente que ahora mismo está sesgada por el dolor que están sintiendo, que la realidad que están viendo no es la realidad. Lo que pasa es que no pueden ver otras, que ahora mismo son incapaces de poder ver otra y otra solución. Entonces, cuando estás tan mal que no ves nada, es mejor decir, tolón, por favor, que alguien me ayude, préstame tu sistema nervioso porque el mío ya no puede, está colapsado. Entonces, hay que hablar de suicidio, pero dando salidas, dando formas de gestionar el suicidio. Hablar por hablar. Claro. ¿Y protege? O sea, ¿los medios de comunicación pueden proteger del suicidio? Sí, claro que sí. Es decir, si por ejemplo si estamos contando, ¿no?, dónde te puedes dirigir en caso de deseos, de si tú tienes mucha ideación suicida, pues lo primero es, mira, lo pongo en conocimiento de personas cercanas, pueden ser amigas, pueden ser familiares, puede ser el médico de cabecera, puede ser que si ya tengo unos deseos muy grandes que no los puedo controlar, pues a lo mejor me puedo presentar en urgencias y decir, mire, por favor, ayúdenme porque yo solo no estoy pudiendo y ahora mismo es que soy un peligro para mí mismo. Pues normalizando que esto nos puede ocurrir a todos, que las ideas de suicidio pueden estar en todo, o sea, nos puede ocurrir a todos, me puede ocurrir a mí, os puede ocurrir a vosotros, que es algo normal, que no te hace ni más loco ni más débil, sino que forma parte del vivir ante situaciones complicadas. Entonces, que eso también te quita mucho estrés, decir, vale, pues vale, esto no es que estoy yo peor que nadie de la cabeza, eso ya te devuelve un poco a la sociedad, no te hace eso, sentir que tienes un trastorno o que estás muy mal, muy mal. Y luego dando pequeñas pistas o pequeños consejos de qué puedes hacer cuando te encuentres mal. Desde hacerte un listado de cosas que te gustaban hacer e intentar volverlas a recuperar, desde háblalo con un amigo, desde, pues no sé, desde sentir, o sea, ser conscientes de que tú a veces desde ese estado no vas a poder salir solo y que de verdad que es que la mente nos engaña. O sea, a veces cuando las emociones son muy intensas y muy dolorosas, la mente no funciona bien, no es posible que funcione bien porque todo está conectado, nuestro cuerpo está conectado. Entonces la mente no nos dice, nos va a ir bien mañana, no te preocupes, lo que nos dice es que nos va a ir muy mal mañana. Entonces que uno cuando empieza a conocer cómo funciona su propio pensamiento, también puede decir, no, ya no, esto yo solo aquí no puedo, tengo que confiar en alguien que me pueda guiar. Antes de meternos un poquito en profundizar lo que estás contando, me gustaría echar un poco la vista atrás a la sociedad. Y cuando estaba el micrófono apagado hablábamos un poquito de Emile Durkheim, que es un antropólogo y filósofo sociólogo. Antropólogo y filósofo ponía en internet, del siglo XIX, que ya decía que bueno, la sociedad que tenemos está un poco como predestinada o se está conduciendo a este tipo de actitud. Entonces, no sé si podrías contextualizarnos un poquito de dónde venimos y cómo está la cosa. O sea, ¿de dónde venimos? ¿Arrancamos de Durkheim o de dónde venimos respecto al suicidio? Desde donde tú quieras. Desde donde tú quieras. Porque si quieres de antes. O sea, Durkheim me parece muy interesante. El suicidio siempre ha existido con el ser humano.
y ha sido ya por desesperación, y a veces había suicidios que se llamaban altruistas, que era por beneficiar a la tribu, de cuando yo estoy ya muy mayor y soy una carga para mi tribu, pues a lo mejor es que yo desaparezca y que se continúe la tribu. También se habla por que como que favorecías la genética, ¿no? Si mis hijos tienen mi genética, yo desaparezco, estoy aumentando las posibilidades de que mis hijos, mi prole, continúen también con mi genética. Entonces son suicidios son suicidios pues más hablamos de la prehistoria, más de grupitos pequeños donde se pensaba en el bien de la tribu, el bien común. Después ya pasamos a todo lo que es la antigua Grecia, Roma, todo el imperio, bueno, todo lo que es la época grecorromana, y ahí tiene un poco la consideración, fijaos, que siempre ha tenido, que es si uno tiene libertad para suicidarse o no tiene libertad para suicidarse. Ahora lo más cercano a libertad para suicidarse sería la eutanasia, cuando realmente ya te conceden que tu estado, pues que puede entender la autoridad que tú estás muy mal para vivir en esas condiciones y nos dan permiso para morir, ¿no? Como un suicidio legal. También ocurría entonces en la época griega romana, es decir, había personas que se podían suicidar, que eran los nobles, ahí no había ningún problema, parecía incluso algo pues heroico, digno o cosas de estas, pero después había el resto de los mortales no nos podíamos suicidar, o sea, los esclavos no se podían suicidar porque pertenecían a su dueño, los demás ciudadanos no se podían suicidar porque eran miembros que pagaban impuestos al Estado y no podías dejar de esos impuestos, los soldados no se podían suicidar, se consideraba una traición, incluso una deserción, porque eras un miembro del ejército y el ejército quedaba pues más debilitado. Las personas que estaban condenadas a delitos con penas de muerte no se podían suicidar, porque lo que hacía es que, ¿sabes qué pasa? Que claro, cuando a ti te condena en la época romana y estás condenada con un delito con pena de muerte, pues lo que haces es te suicidas y tu patrimonio me pasa a mí que soy tu hija. Vamos a ponernos que es este caso, ¿no? Entonces hubo un decreto imperial que dijo que aquel que se suicidase perdía su patrimonio. Se las sabían todas, claro, que iba primero a la República y después al Imperio. Ya. Es que ese tipo de cosas. Y luego también tú ibas al Senado, si tenías una enfermedad muy grave que te generaba grandes dolores, tú ibas al Senado y decías, oiga, mire, mi situación es esta, yo me puedo suicidar. Y ellos si te consideraban que sí, que es verdad que tu situación era muy penosa, incluso te podían dar el veneno para que te suicidases. Pues y entonces, era una especie de privilegio casi. Si estabas muy malito, ellos consideraban que sí, que sería como una eutanasia. Y entonces no te quitaban el patrimonio, porque si no te confiscaban tus bienes, te daban sepultura horrorosa, o sea, te honraban con sepultura, tu cuerpo no era mutilado, es decir, que todo estaba bien. Todo estaba bien. Y esto lo hemos ido transmitiendo y heredando hasta el día de hoy. Hay suicidios mejor vistos, más entendidos, hay otros que no se entienden nada, normalmente los jovencitos no se entiende nunca, la gente que se muere después de una enfermedad muy grande hay cierto entendimiento, está la eutanasia ahora, o sea que hemos ido heredando todo esto. Entonces, ese es el panorama que tenemos. Luego, fijaos, en la primera época del cristianismo el suicidio no estaba condenado. Los mártires no estaban condenados. En el Antiguo y el Nuevo Testamento hay suicidios. No había ningún problema para suicidarse. Pero llega el siglo V y están viendo que hay mucha gente que se suicida. Muchos cristianos que se suicidan como mártires, ¿sí? Antes de caer, pues se suicidan. Entonces es cuando se hace un concilio y se dice, no, aquí vamos a prohibirlo como pecado mortal. Y entonces no vas al cielo si te suicidas, para contener el número de mártires que iban al martirio. Claro. Entonces, para contenerlo, pero hablamos del siglo V después de Cristo. Sí. Antes no había ningún problema. Entonces, después ya pasamos a la época medieval y entonces sigue siendo un pecado. O sea, el suicidio sigue siendo un pecado. Hasta que ya después, en la época de la Ilustración, el suicidio ya no se apropia de la Iglesia, pues se lo asocian los médicos. Es un trastorno mental. ¿Sabes? Quien se suicida tiene un trastorno mental, es una persona enferma. Entonces siempre ha ido de mano en mano. O sea, hay unos que se pueden suicidar sin problemas, otros que no, porque te condenan, o te cogen los bienes, después llega la Iglesia, nosotros eso es un pecado, te quedas sin cielo y se apropia de él la Iglesia. Y después pasan manos médicas. Entonces al final vamos de mano en mano. ¿Y entonces Durkheim? Entonces Durkheim, claro. Ahí está, que es del 19, principios del 20, pues es un autor súper interesante que lo que hace es un estudio de todo lo que es el suicidio de su época. Y lo que habla es de un concepto que es de tener aptitud con P para el suicidio. Dicen que hay sociedades que son más mórbidas, más enfermas, causan más enfermedad que otras. Y habla de 4 tipos de suicidio. Entonces, perdona, es que quiero subrayar lo de la aptitud, porque si no a veces nos confundimos. Sí, por favor. Lo de la aptitud para el suicidio es como tener aptitud para la música, el deporte, los idiomas, las mates. Eso básicamente es que se te dé bien. Eso es aptitud, que se te dé bien. Que se te dé bien. Claro, no es una actitud. Actitud con C sería pues que lo castigas, lo crees que es un pecado, lo normalizas, lo legitimas. Eso sería una actitud. Pero aptitud es que se te dé bien. Entonces, que hay sociedades donde se les da bien tener suicidios, que fomentan el suicidio. Entonces, hablaba de 4 tipos de suicidio y nosotros estamos con 2 de ellos. 2 de ellos. O sea, y cuando dices nosotros es... nuestra sociedad.
España. actual. No, nuestra sociedad actual. Nuestra El mundo sociedad. actual. Hablamos de O sea, algo global. el mundo más allá de Europa y de América no lo conozco mucho. Lo que está pasando en África o lo que pasa en Asia me son más desconocidos. Pero nuestra cultura occidental. Sociedades desarrolladas occidentales. Lo que hablamos de cultura occidental. Entonces, habla de dos tipos de suicidio, que es uno, el suicidio, es que el nombre no le hace fe, no le hace mérito. Habla del suicidio egoísta, pero no le hace fe. Entonces, que este suicidio se da en sociedades en las que... Otro concepto, por favor. Cuña de concepto. Cuña de concepto, es que es importante. Dice que toda sociedad tiene una densidad social, afectiva. Dice, ¿cuánto de unido estamos? Esa es la densidad, el tejido social, ¿cuánto de unido estamos? Entonces, el suicidio egoísta sucede en aquellas sociedades donde la densidad es muy frágil, donde hay muy poca unión, ¿sí? Donde cada uno va a lo suyo. Hablamos del individualismo. Entonces, el tipo productivo que tenemos ahora mismo, el tipo de sociedad que tenemos es una sociedad muy individualizada, donde uno está muy solo, donde no hay tejido, donde no hay densidad social. Entonces, ese es uno. Entonces, esas sociedades tienen mucha más aptitud para el suicidio. Sería como un factor de riesgo para que algo suceda. Muy grande, porque el ser humano es un ser gregario, necesita de los demás. Si yo estoy mal, que tú me lo reconozcas porque estoy llorando y tengo carita de triste y que tú me puedas apoyar, ¿sabes? Que si estoy bien, que estés conmigo y celebres mis éxitos y no otro tipo de cosas. Entonces, que nuestra sociedad está muy sola, cada vez más aislada. Ya sabemos, familias extensas, ahora son familias muy pequeñas, bloque de vecinos donde nos dejábamos los huevos y la sal, ahora no te conoces o te da apuro, pues todo ese tipo de cosas. Y luego hay otro tipo de suicidio, que es el anómico, que este tipo de suicidio ocurre, que también es de las nuestras, cuando la sociedad está en periodo de caos. O sea, es una transición entre una sociedad que estaba y otra que viene. Entonces es como un cambio de paradigma que no acaba de llegar. Y entonces se queda la sociedad desnuda en lo que son valores. Los valores de antes ya no sirven, pero los nuevos no han terminado de venir. ¿Sí? Entonces es como no hay referencias. No hay referencias. ¿Y eso pasa un poco ahora? Sí. Ahora hay mucho de no hay referencias. O sea, lo que son los valores éticos de antes ya no sirven, lo que funcionaba en una época ya no sirve y que estaba muy marcado a lo mejor por la religión que teníamos aquí, ahora tenemos un Estado mucho más laico, entonces no hay referencias de ese tipo y tenemos como un mundo que está muy metido en lo que es pues la productividad, el consumismo, el materialismo, y eso no son valores, son formas de llenar este vacío, pero no hay valores ahí. Entonces que lo mismo, que el ser humano decía que necesitaban valores para gestionar las propias pulsiones del individuo, que le tienes que ofrecer algo. ¿Sí? Sí. Entonces Durkheim no habla de que el suicidio sea algo personal, ni siquiera familiar, habla que es una cuestión social. Entonces no podemos decir, ¿qué le estaba pasando a este pobre muchacho? No, eso es un engaño, es ¿qué nos está pasando? O sea, hay que mirarnos desde arriba, pero a veces desde arriba, como no tienes techo porque tú formas parte de lo mismo, pues no sabes lo que te está pasando como sociedad. Pero esa sociedad que tenemos es una sociedad que fomenta mucho. O sea, es una sociedad muy mórbida, que entonces con una gran aptitud para el suicidio. Y cuando dices antes, ¿a cuánto tiempo atrás te refieres? Pues porque mira, pues Durkheim ya habla de la revolución industrial, desde entonces ya cambian las cosas. O sea, llevamos en transición desde la revolución industrial. O sea, él se asustaría de lo que tenemos ahora. Sí. Sí. Y ya estaría asustado en el siglo XIX. Sí, ya estaría asustado. Y luego él compara religiones, por ejemplo, con lo del individualismo. Entonces compara protestantes, musulmanes y cristianos. Los del norte de Europa son protestantes, son religiones mucho más individualistas. Entonces, que dice que haya más suicidios en el norte, en los países nórdicos, es porque el tipo de valores que había en esa sociedad pues fomenta más el individualismo. Primero, lo que más protege es las religiones musulmanas, de las tres, y luego la última, las protestantes. Sí, de hecho, yo lo que había leído era un poco cómo relacionaba con las condiciones sociales, que es verdad que es un enfoque tremendamente, ¿no? De échate un poco para atrás, mira todo el contexto en su esto y no como a la persona como individuo. Y luego, como dice, que el cristianismo es un factor protector, no por el castigo, sino por la comunidad, digamos, ¿no? Sí. Cómo consigue ese tejer un poco entre todos, que a veces el ateísmo se queda un poco... O sea, puedes tener grupos de otra cosa, pero claro, fomenta el que si todos los domingos vas a misa... Hablas con el párroco, ¿qué tal estás? Fatal. Fatal, pero ven aquí, vamos a contarlo... Exacto, sí. ¿Y cómo ves que, o no sé si tienes alguna perspectiva hacia futuro de, yo qué sé, llevamos 300 años chafados, pero igual está cerca la construcción de valores? No me lo preguntes. Ni puñetera idea esa respuesta. No, ¿vale? la tengo, pero claro, es mejor que no me la no la preguntes. quieres saber, vale. Es que no soy nada optimista. ¿Sabes qué pasa? Que los planes que tenemos de prevención son a la persona, claro, por eso... pero no a la sociedad. Entonces, hasta que no cambiemos la forma de estar en sociedad, no es posible. Sí que es posible que el cambio individual, ¿sabes? Porque la sociedad no cambia, ¿no? Es un ente
que está ahí presente, o sea, forma una entidad propia de la sociedad, pero el cambio no puede ser desde la ente, tiene que ser desde el propio individuo. Entonces, por ejemplo, ahora hay movimientos de desconsumización, de no consumir, ¿cómo se llama? ¿Desconsumismo? De consumismo, sí, No de sé. consumismo. Hay movimientos de este tipo. Pues esos movimientos ya hacen que haya un poquito de cambio social. Ya. Entonces, cada vez que hacemos algo que somos un poco pues más anárquicos en ese sentido, de más antisistema, entendiendo el sistema que tenemos, estamos contribuyendo a que esa sociedad sea un poquito pues más humana. O sea, humanizar la sociedad es lo que nos hace falta, humanizarla. Claro, al final conectar contigo Claro. mismo, ¿no? Ser Ahí coherente está. con relacionarte. Ahí está. Ver al ser humano que tienes enfrente, Claro. que está sufriendo y que te importa. ¿Sí? Entonces, para eso a veces hay que ir rompiendo la inercia de que ya se ha gestado del Ya. día a día, de la velocidad que llevamos, de las nuevas tecnologías, de las redes, del Pues, TikTok. María José, este proyecto nace un poco con la idea de humanizar y acercar a la gente Es una todo maravilla. esto. O sea que, oye, igual estamos contribuyendo Sí, un poquito está genial. a frenar esto, ¿no? Sí. Que, bueno, creo que queda bastante claro que no es algo que aparezca así de repente, sino que la sociedad lo tiene ya un poco inerte, pero ¿qué es lo que siembra esa semilla en alguien para que pueda empezar a tener esos tipos de pensamientos? Hay un factor que hablamos de vulnerabilidad psicológica. O sea, porque factores de riesgo son muchos, pero el factor de riesgo tiene que caer sobre un terreno. Ese terreno es lo vulnerables o no vulnerables que somos, que es la propia persona. Aquí que un amigo no te hable o que te deje la novia, pues a lo mejor no te afecta, y a mí que me pase lo mismo me afecta un montón. Y eso depende del terreno en que está cayendo ese estresor. Entonces, lo de la vulnerabilidad psicológica es un factor importante. Esto no es que uno sea más sensible o menos sensible. Esas son las cosas que nos han pasado, especialmente cuando somos más pequeñitos. Ahí se va generando también nuestra vulnerabilidad o nuestra fortaleza y resiliencia. Entonces, hay que cuidar mucho, mucho, mucho nuestros primeros años. Se hizo un estudio, es un estudio maravilloso en Estados Unidos, creo que había 70.000 personas, o sea, una barbaridad. Era una médico que había decidido investigar porque si había algún tipo de relación entre las cosas que habían vivido sus pacientes antes de los 18 años y las enfermedades que tenían. Entonces, el cuestionario se llama ACE, ¿sí? Que es un cuestionario de adversidades tempranas. Son 10 preguntitas solamente y veo que hay una correlación bestial entre todas las enfermedades y cosas que te han pasado en la infancia antes de los 18 años. Y pues eso, había cosas de abuso, de negligencias, de vivir con personas con enfermedad mental, de tener personas que hubiese estado en la cárcel, de pasar divorcios, de haber sufrido maltrato, de haber sufrido abuso. Entonces, cuanto más puntuabas, más riesgos tenías. Tanto era así que incluso había 20 años menos de probabilidades de vida. O sea, te recortaba la vida en 20 años. 20 años. Sí, quien cumplía todos los 10, 20 años menos de vida. Entonces eso genera vulnerabilidad psicológica. Claro. Y a mí me gustaba también mucho un profe que yo tuve que hablaba de lo que es la formación del cerebro. Dice, una persona con 14 años que empieza a tener problemas con las drogas no es porque haya tenido malos amigos un mes antes o un año antes. Es que ese cerebro empieza a configurarse ya en estado prenatal. Entonces, todas las cosas que vivimos hace que tú tengas más posibilidades o menos posibilidades de que después tengas problemas con determinadas cosas. Hablamos de esa época. Porque en la época prenatal tú estás haciendo conexiones nerviosas. Ya. Estás haciendo cositas. Natal, hablamos de que seas una legumbre, ¿vale? Sí. Un fetito. Que estés en todavía. época todavía embrionaria. Entonces, que el cerebro se gesta entonces. Entonces, es verdad que tenemos que tener cuidado en esos primeros años. Primeros años son 3 años, 6 años. Hay que cuidarlos mucho porque ahí está ese sustrato del futuro. Y cuidarlos no es comprarle todas las cosas, eso es descuidar. Cuidarlos es tener una mirada afectuosa, es tener tiempo, es tener calidad de vida, es sintonizar con lo que le está pasando, es ayudarle a entender el mundo. Y hay muchos niños que no tienen ni idea porque los padres estamos ausentes o los padres también estamos estresadísimos y no hay tiempo de calidad con esos niños o no sabemos. ¿Hay manera de, si te identificas como persona vulnerable, porque pues tienes esa capacidad de conciencia, de trabajarlo? Sí, o sea, esa vulnerabilidad. Claro, lo que es muy bueno, sí, es decir, siempre decimos que esa vulnerabilidad, los daños que se han producido en esa persona y que ha hecho que sea más vulnerable ocurren en las relaciones. Eso es lo que más daño nos causa, lo que nos ocurre en las relaciones. O sea, que a mí alguien me ataque es una relación, aunque no lo conozca de nada, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser alguien que yo conozca. Entonces, los daños se producen en las relaciones y las relaciones también es lo que es curativo. Entonces, que esa persona luego tenga
probabilidades de contactar o de tener buenas relaciones, eso es curativo, eso vuelve a cambiar, te da nueva información a tu sistema nervioso, hace que puedas confiar más en la vida. Es que imaginaos eso, un niño pequeñito que empieza en este mundo, pues en un hogar donde hay gritos, donde hay muchos conflictos, hablamos de Gaza, hablamos de Ucrania, podemos hablar de todo este tipo de cosas. Su sistema nervioso vive en alerta constante. En alerta constante significa que no me fío, tengo mucho miedo. Se genera cambios estructurales en el cerebro, cambios estructurales, no funcionales, sino estructurales en ese cerebro, porque tiene que acostumbrarse a tener que sobrevivir, y después vas creciendo con ese cerebro. Es un cerebro mucho más vulnerable a cualquier cosa, mucho más en alerta, mucho más precipitante, mucho más con menos calma, mucho más reactivo. Claro, pero o sea, esa vulnerabilidad se crea en un proceso en el que tu cerebro está todavía en desarrollo, pero formándose, pero cuando tú ya eres mayor y eso ya está formado, se puede remodificar. Sí, hay mucha plasticidad neuronal. Vale. Entonces, las relaciones son curativas. Cuando tú tienes una relación de amistad o de amor con alguien, te enseña también que el mundo puede ser distinto, a confiar en otra relación de pareja. Los mayores daños son a la confianza en uno mismo, la confianza en el otro y la confianza en el mundo. Entonces, cuando nos volvemos obsesivos, ansiosos, controladores, porque no nos fiamos de las cosas, ni de la gente, ni de nadie. Entonces, cuando encuentras a alguien que te puede dar, que te puede mirar a ti y tú puedes tener confianza en ti, que tú te puedes fiar de esa otra persona, que haces un esfuerzo, de pongo mi confianza en ti. Hay muchas personas que no saben, eso es un acto de fe, es un salto. Uh-huh. O que puedes confiar en el mundo no es en Trump ni cosas de esas, el mundo es lo invisible, ¿sabes? En que la vida está por ahí, que también tiene vida propia, que circula y que nos cuida de alguna forma. Cuando tú puedes tener ese tipo de cosas, eres mucho más libre para poder vivir, si no vives con miedo. Entonces eres mucho más frágil a lo que pasa. Y hablamos de esa vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, claro, con esa vulnerabilidad de base, tú vas a clase, te encuentras malos rollos y es un factor de riesgo importante. Con esa vulnerabilidad te deja la novia o el novio y eres mucho más vulnerable. Claro, de ahí también viene un poco este efecto como de imitación, ¿no? Porque yo por lo que he leído, hubo un libro como muy famoso en 1700 y pico que se describía de una manera como muy precisa la muerte de uno de los protagonistas. Y entonces se vio que la gente lo imitaba. Y a unos estudios que se hicieron desde 1960 a los 90 o algo así, se vio que según como los medios de comunicación contaban X tal, las personas pues que eran vulnerables, que estaban pasando un momento tal, se sentían identificadas con la persona y por eso había una tendencia, pero que vieron que según si reducían o cambiaban esa manera de expresarlo en los medios de comunicación, reducía hasta el 80%. Fíjate. 80%. Fíjate. La cantidad de suicidios en un año. O sea, me ha parecido, he dicho, ostras, cómo es la disposición de información a veces. No crear héroes, ¿no? En el sistema, exacto, sino al contrario, esta persona estaba mal, no pudo pedir ayuda, tenía, no sé, se ofuscó, o tenía una enfermedad mental, o se ofuscó, y ya está, no hay que hablar de enfermedad mental tampoco. Uh-huh. Y pasaron estas cosas, en vez de idealizar al mito, ¿Puedes hacer un poco, María José, distinción entre también pensamiento y acción con el tema autolítico? Sí, es decir, para que haya suicidio tenemos que tener noción de muerte. Noción de muerte significa que la muerte es algo finalista, que acaba lo que estás haciendo. Se habla a veces de suicidio con niños de 4 o 5 años. Un niño de 4 o 5 años no tiene noción de muerte, no tiene concepto de muerte, no es posible todavía. O sea, es demasiado grande, la muerte es demasiado grande para que la pueda entender. No hay posibilidades. Igual que lo de los animales, es que no hay, seguro que también hay algo, pero es que no hay posibilidades de que un animal pueda entender el concepto muerte. O sea, no hay ese conocimiento de la muerte. Entonces, primero tienes que tener conocimiento de la muerte y después ideación suicida es que tú lo estés... O sea, es que, claro, bueno, el detonante sería que lo estás pasando mal y aparece por ahí la idea del suicidio, porque no es pensar en el suicidio sin más, como existe el suicidio, sino posibilidad de suicidio, y tú ves que esa idea de suicidio a ti te alivia. Y dices, pues pienso en el suicidio y a mí esto pues me alivia. Entonces, poquito a poco esa idea empieza a anidar y empieza a anidar. Entonces, un nidito con eso. Y a veces lo pensabas una vez a la semana o cuando lo pasabas mal y luego lo piensas de forma más frecuente. Entonces ya estás en zona de peligro porque tú ya no dominas la idea. La idea empieza a dominarte a ti, ¿sabes? Hay una especie de obsesión y ya te domina a ti. Entonces, empezamos a hablar de la ideación. La ideación, cuanto más elaborada está, más peligro tiene la persona.
Es decir, nosotros valoramos el riesgo de suicidio según lo elaborada que esté esa ideación. Si sabe, por ejemplo, cuándo lo haría, si tiene fecha, si sabe cómo lo haría, si lo mantiene muy oculto y no cuenta nada. ¿Sabes? Si todo eso está más elaborado, entonces decimos que la persona está más en riesgo. Eso sería la ideación. Pensar en el suicidio no hace que no tenga riesgos de suicidio. Pensar en el suicidio, pues pienso en el suicidio, pero si yo veo que lo estoy pensando y es un momentito y después se me va y continúo con la vida, o sea, no, eso no te pone en riesgo. Lo que te está poniendo en riesgo es cuando ya es muy frecuente esa ideación, ¿sí? Uh-huh. Cuando ya está muy elaborado y cuando ya se convierte en una idea obsesiva, que tú ya no puedes desprenderte de esa idea. Ya ese nidito se ha convertido en una tela de araña donde tú ya eres la presa de tu propia mente. Y luego ya el suicidio ya sería lo que es el acto en sí. Entonces, cuando hablamos de suicidio, hablamos del acto en sí. Luego otra cosa es el comportamiento suicida. Y el comportamiento suicida empieza desde la ideación, ¿sí? La tentativa, que es el intento de, que puede estar abortado o no, como el caso que os contaba de mi compañera de Tenerife, uh-huh. Y luego lo último ya sería lo que es el suicidio. Entonces iría por ahí. Voy a recuperar una frase de la película esta que vi ayer también, que le pillan unos cortes en el brazo al niño y él dice, me alivia cuando sufro, sí, me sirve para canalizar el dolor. Sí. ¿Qué relación tiene esto también con esto que nos cuentas? No sé si en la ideación o previo al intento. Sí, hay dos tipos de... o habrá seguro que habrá más formas, o sea, más significados a lo que son los cortes, ¿no? Las autolesiones. Pero siempre hablamos que hay dos grandes tipos o dos grandes funciones de la autolesión. Uno es para gestionar el malestar que tienes, que de repente tienes muchísimo dolor, entonces no puedes con ese dolor. Y una forma es generarte esos cortes para por ahí expresar ese dolor, expresarlo o también liberarte de ese dolor. ¿Sabes? Cuando te haces los cortes, después también vienen todas las endorfinas para que tú no sufras ese dolorcito. Entonces eso también, ¿sabes? Me corto, pero después esto no es tan doloroso. ¿Sí? Eso se ayuda al dolor físico, también se transforma en una ayuda al dolor emocional. Ahí está. Y luego también está otra función que tiene las autolesiones, que son para personas, es que si no se tendría que contar algo muy largo. Entonces hago un resumen, que son para personas que ya no sienten nada, se han quedado bloqueadas, es decir, son personas que viven en estado de congelación. Estado de congelación es que les insultan en clase o les pegan y ya no sienten nada. ¿Sabes? Hay una barrera tan grande, se han metido tanto dentro para dejar de sufrir que ya no sufren nada. Entonces, a veces tienes que lesionarte para saber que sigues vivo. ¿Entiendo? ¿Se entiende? Uh-huh. Sí, sí. O sea, hay unos por desbordamiento emocional, que es mucho sistema simpático, desbordamiento emocional, y hay otros por congelación, mucho de parasimpático. Casi apático, ¿no? Sí, es mucho de eso, el parasimpático el que está funcionando, es que ya no hay energía en el cuerpo y a veces tengo que recordarme y sentir que sigo estando vivo. Entonces por ahí te vas produciendo las lesiones. Esas son las dos cosas. Vale. Con el tema de la ideación, María José, ¿hay manera de que desaparezcan también solas? O sea, ¿puedes un poco juguetear con la idea pero que luego desaparezcan? Sí, es decir, tú puedes decir, ¡ay, me ha dejado no sé qué, no tengo no sé qué, ahora mismo me gustaría salir de aquí! ¿Y de qué formas puedo salir de aquí? Pues mira, el suicidio puede ser una de las maneras. Pero bueno, lo puedes pensar y decir, vamos a volver a la realidad. Como decías, entiendo que es algo que cualquiera podemos pensar en un momento de estrés agudo, ¿no? Total, y es liberador, salgo de aquí corriendo, es como la puerta falsa. Ya. Lo que pasa es que después te recompones y dices, bueno, venga, al toro. A ver, venga, ahí. Pero hay algunas personas que no es que les pase una vez lo que me está pasando el estresor, es que viven constantemente con el estresor. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de acoso escolar, que entonces ya no es que pasa el estresor una vez, sino que tengo que convivir con él. Ya no es tan fácil el que la idea se te vaya o que eso, ¿no? Pues no sé, enfermedades bastante fastidiosas donde parece la idea de salir de este mundo y tampoco, claro, sabes que el estresor ahí va a ser complicado, que o te adaptas a convivir con esa situación o es muy complicado. Entonces hay momentos en que pasa la idea y tal cual pasa, cambian las circunstancias y ya desaparecen, y hay otras que no, que se van a enraizar allí. Y hay cosas muy curiosas en bibliografía, yo nunca las he visto en mis pacientes, pero sí en bibliografía, que generan obsesiones. Recuerdo varios casos, pero uno de los casos es que el abuelo se había suicidado en un árbol, el padre también, y esta persona estaba obsesionada por el árbol, porque como que sentía una atracción imánica por ese árbol, como que ella también terminaría en este sitio, hasta que talaron el árbol y dejaron las ideas de aparecer. Imagínate. ¿Sabes? Es como una obsesión por la idea. Mía,
casi un poco hasta constelación Claro, familiar. ahí está. Y recuerdo otro de los casos que lo mismo, también había varias generaciones de suicidio. Entonces, esta era una chica, el otro era un chico, esta era una chica. Entonces, esta chica, lo mismo, bibliografía, ¿eh? No, yo no lo sé, no sé quién son, o sea, es bibliografía. Donde también está eso de que ellos se han suicidado, pues me toca a mí también suicidarme. Y al final le tuve que contar a la madre que no era hija de ese padre, que era un secreto que tenía la familia, pero que no era hija del padre. Y desaparecieron las ideas. O sea, pero le contaste la verdad. Sí, contó la verdad. Y de repente se fue. Sí, Ahí dijo, va la leche. pues entonces no es nada, no me es, toca. no es la mala sangre, no Claro. es la mala sangre de los de arriba. Sí. Pues ese tipo de obsesiones a veces también se genera. Sí, un con poco alguno. que sin querer la mente te va llevando así por un camino y luego te das cuenta y dices, pero Total, de ahí que a veces no nos podemos fiar de nuestra mente. Cuando estamos bien, las cosas están bien, pero cuando estamos mal, es superviviente y nos lleva por ideas extrañas. No dominamos, nos domina. Entonces, sabiendo eso, que aunque son ideas que te produce tu propia cabeza, no eres tú. sí, Ya. mensaje Eres tú. importante a que a veces no todos los pensamientos No. hay que hacerles caso. No, ahí está. Yo a veces me imagino la mente como si fuese un cielo por el que van pasando nubes y cada nube es un pensamiento. Sí. Y entonces si quiero lo cojo, lo miro y luego lo Sí. suelto y pasa. Es eso. Pero hay veces no, a ver, que puede ser, no hace falta que sea una ideación autolítica ni suicida, pero a veces te quedas ahí, pero es que esto, pero es que no sé qué. Y jope, a veces con hacer un poco el trabajo de decir, suelta el pensamiento, suéltalo. Sí. Yo a veces digo que son pensamientos rotonda, que te metes en la rotonda y das vueltas. Sí, y son no un poco sacas nada, rotondas, y no te sí. llevan a ningún sitio más que dar vueltas a la rotonda. Y te puedes pegar días, semanas, hasta que le dices, uy, estoy en rotonda, sal por donde sea. Entonces es salir por cualquier lado, sí. Ahí, María José, actualmente, Ujú. ¿cuáles son las principales causas de suicidio o contextos en los que la gente lo está pasando mal? A mí siempre, o sea, el primero que me viene sobre todo es el terreno escolar. El acoso escolar. Sí, el ¿Ha habido un acoso aumento? escolar. ¿Tú crees? No lo sé. Mira, o sea, fíjate, las tasas de suicidio este año han bajado respecto al 22. O sea, tenemos las estadísticas del 23, Ujú. ¿sí? Entonces, respecto al 22 han bajado, excepto en gente joven, que han subido. Entonces, volvemos otra vez al mismo tipo. Dice, pues es que siguen estando en peligro, ¿no? Que están pasando cosas. En gente mayor también ha subido, ¿eh? O sea, en total han descendido. Han subido accidentes, que me parece muy raro. O sea, caídas accidentales. Ya sabéis que las cosas se meten en un sitio o en otro. Sí. Pero bueno, eso ya son sospechas mías particulares. Vale. Y luego lo que sí que han subido siguen siendo lo de los jóvenes. Entonces el acoso escolar para mí me parece un problema muy importante porque además genera luego mucha vulnerabilidad para adultos. Claro, porque parte Muchísimo. de la gente que se suma al dato de los adultos, que igual seguramente venga de un proceso de bullying en la infancia, ¿no? Sí, es que te transforma mucho. O sea, genera un daño interno, estructural, Ya, muy ya. grande. Muy grande. Y además del acoso escolar, ¿qué otros factores o principales causas encontramos Pues en es que esto? cualquier estresor importante 3 meses antes te pone en peligro y estresores 3 meses antes. Una Sí. enfermedad puede ser. Claro, el diagnóstico de una enfermedad, pues esos primeros momentos de la enfermedad es importante. Cuando sales de un ingreso psiquiátrico, de estar hospitalizado en una planta psiquiátrica, también los primeros meses son muy importantes. Dicen que estás en riesgo hasta los 6 primeros meses. El tener, por ejemplo, algún familiar que también se haya suicidado, pues también te pone en riesgo. Porque es una mala elección de que ante los problemas esto es una opción, ¿sí? Pues es que dentro de la palabra estresores entra todo, pues Claro. está un desahucio, está que te dejen, está una muerte de alguien querido, está un diagnóstico de una enfermedad, está el peligro a que vayas a ingresar en prisión, están todo lo que te puedas ocurrir. todo lo que ¿Y te por qué puedas 3 ocurrir. meses? ¿Comentabas? Pues no, lo comentaba por las estadísticas, ¿eh? Sí. Pues las estadísticas muestran Ah, vale, son así, ya está, vale, pues nada. Que te ponen en riesgo. O sea, siempre Vale, hay vale. un periodo de adaptación. Cuando pasa algo muy gordo, claro, lo primero es, algo muy gordo es no quiero. Entonces hay un periodo de adaptación que tienes que adaptarte. Y es verdad que a lo mejor requieres 3 meses para adaptarte a Ujú. esto. Entonces tampoco está mal decirte, bueno, ahora estoy pensando en quitarme del medio, pero voy a esperar 3 meses para ver cómo veo después la situación. Porque si no, al principio yo no quiero esto, de esto salgo corriendo. Ya. Yo me daría incluso 6, mira tú. Yo O sea, también me pasa daría algo 6. gordo y digo, me doy 6. Ahí está. O toda una vida, ¿no? No, pero a veces, es Sí. verdad que a veces es como cuando te va a venir la regla. Que dices, estoy totalmente irritada, odio al mundo y luego dices, es que me va a venir la... O sea, le buscas una causa, un poco, un algo comprensible
y dices, vale, bueno, pues Lo entiendo. pues, Ahora sí, estoy así, pero sé que hay una causa y me que puedo esto llegar será- a entender. y que esto pasará. Pues lo mismo, pues a veces nos pasan cosas tan gordas que cuesta mucho el proceso de adaptación. Adaptarse es también hacer reajustes, y esos ajustes a veces son muy dolorosos, se sufre mucho, pero en otra forma de hacerlos. Entonces, pues me doy un tiempo para ver si esto va bajando en intensidad, y entonces, aunque siga doliendo, pero lo puedo gestionar, porque la cuestión no es que duela, la vida siempre va a doler, pero es cuánto puedo gestionar de este dolor. Entonces a veces no puedo gestionarlo nada, y entonces puedo ser, bueno, lo respiro el día de hoy y voy a ver si poquito a poco, y a veces vas viendo que sí, que eso se va, no sé, que va bajando en intensidad y que eres capaz de sobrevivir con esa angustia o con ese dolor. ¿Y por qué sigue siendo un tema un poco tabú? Pues claro, para mí ya no es tabú porque en mi medio, como lo Bueno, habla claro, todo el es que tú mundo, estás sumergida en este total. tema, pero... Entonces, Pero- por ejemplo, mira, donde yo veo que es un tema tabú es cuando se ha producido el suicidio. Ahí sí que veo, yo por ejemplo veo que la gente joven lo puede hablar con tranquilidad. En los coles se habla con tranquilidad, el compañero lo puede hablar con tranquilidad. Otra cosa es que haya una recepción o que el otro compañero se va a gestionar lo que le está contando su amigo, sobre todo si son Pero gente jovencita. compartirte yo que tengo Me pensamientos quiero morir. suicidas, vale, o simplemente hablar de suicidio. No, es que estoy pensando en morirme, lo estoy pasando fatal. ¿Tú crees que se comparte ahora? Sí. Sí, Los chavalines. abiertamente. Ah, Sí, y es algo que se recoge sin ningún tipo de prejuicio ni Pues- uy, ¿qué me está diciendo? ¿Qué O sea, hago? Es que, claro, o sea, es decir, que podemos tener chavalines que están muy solos, que ahí estoy pensando en la cosa escolar, que a lo mejor eso sí que no dicen nada, porque tampoco tienen apoyos, que esos son todos los factores Claro. de riesgo, no tienen apoyos. Entonces, estos sí que están en peligro real, porque no puedes compartir nada. Y están los otros que a lo mejor pues se convierten en una forma de expresar el malestar, que a lo mejor tampoco lo estás pensando, pero lo puedes estar diciendo, estoy pensando, esto es horroroso, mejor morirnos, y a lo mejor encuentras eco también en tu grupo de iguales. ¿Sabes? Que también hay una cultura del suicidio, que eso es uno de los peligros que también hay, que al final se banalice lo que es la vida y lo que es la muerte, que eso no se le da importancia ni al vivir ni al morir. ¿Y eso está presente en nuestra sociedad? Eso sí, Sí, está esa presente. cultura de la De banalización, la banalización. que es lo de las faltas de valores, lo de la Sí. sociedad en crisis. Sí, la falta de decir no hay valor de la vida y la muerte me importa un pito. Entonces, cuando ocurre eso, mi vida me importa un pito y a lo mejor la tuya también me importa un pito. Entonces, ahí tampoco nos podemos ni apoyar. Que tú me cuentas las cosas, digo, sí, ya. Pero entonces, María José, Ese es el ¿cómo problema. recomiendas tú actuar si viene un amigo tuyo y te dice, oye, bueno, en plan, teniendo Sí. en cuenta que estamos en el cole, oye, he tenido pensamientos sobre la muerte? Estoy pensando... ¿Cómo ahí puede está. actuar O ese estoy amigo? muy agobiado. Fíjate, ni siquiera hace falta decirlo, sino que estoy muy agobiado, esto no merece la pena. Que no es tan claro el mensaje. Claro. Pero si nos dicen eso y estoy en el cole, yo lo que... claro, y de a mí me preocupa a mi amigo, es una persona sensible, a lo mejor yo no le puedo ayudar. Yo le puedo ayudar hablando con él, pero quizá me quede muy grande el tema. Entonces también voy a coger al profe que mejor le cae a mi amigo, no al tutor, sino al profe que mejor le cae a mi amigo, y se lo voy a poner en conocimiento de él, y él nos va a ayudar. Y le digo a mi amigo que a mí se me hace muy grande, que le voy a ayudar, pero que necesitamos ayuda de alguien más. Claro. Entonces que he pensado que hablemos con el profe de biología. Porque que es hay, el que- hay más recursos para esa gente que está sufriendo bullying o acoso. Sí, claro, hay un plan de prevención del acoso escolar en el gobierno de Sí, Aragón. sí. Entonces tienes que apretar el botoncito y te ayudan. Y hay un protocolo también de intervención Claro, en pero suicidio. ¿dónde pueden acudir esos niños, además de a un profe? ¿Pueden acudir a algún Es que- sitio? ¿Hay algún recurso? Sí, está PICA. La asociación PICA trabaja con lo que es mucho acoso escolar Ujú. y luego también con abuso sexual en la infancia, con todo lo que son abusos en la infancia. A mí me gusta mucho la asociación PICA, que son lo de los moteros, los que van de cuero con las Harley, que no llevan Harley, pero ese sería con las chupas negras. ¿No los conocéis? No. Es maravilloso. No tengo el placer, Es un no. movimiento, ya os los presentaré. Es un movimiento que empezó en Estados Unidos, y entonces lo que hacían es ir a buscar a los chavales con las motos y todos vestidos en chupas de Ah. cuero, con la calavera detrás. Sí. Y que además luego es una calavera. Entonces van allí al cole a buscar al chavalito que está sufriendo acoso. Entonces iban a la entrada y van a la salida a buscarlo. Para siempre decir, que ese chaval es nuestro protegido. Ya. A ver qué va a pasar. Qué guay, ¿no? Qué Entonces, chulo. aquí existe Qué el guay. movimiento PICA. PICA Qué Aragón existe, guay. claro. Ya vas a ver el dato, ya vas a ver el contacto. Qué guay. Entonces, cuando tengo algún chavalito así de acoso escolar, yo hablo con ellos. Hablas con tu banda, ¿no? Y les mandas ahí. O sea, y todo con navajas, pero ¿de qué va, tío? No, nadie saca nada. Son adultos muy formales. Es gente No me lo muy creo, de- me lo creo. Parecemos malotes, pero somos buenos. No, es que son muy buenos. Luego, Seguro. A micro cerrado os cuento algunos de los personajes que forman parte de PICA, que os vais a sorprender. Os vais a ¿Sí? sorprender. Vale. Luego os Vale, cuento. asociación PICA. Asociación Recurso. PICA. E Ahí ir a está. profe. Ir a Recurso. profes, ahí está. Y es que con eso
yo haría esas cosas. Si vives en pueblo o guardia civil directamente también. A veces también he recomendado. Bueno, padres también o familia. Eso quería preguntar porque yo creo que muchas veces los padres no son capaces o no tienen la herramienta para saber escuchar y entender que el problema que está teniendo el niño o la persona va más allá de... Tío, es que tienes que hacer amigos, es que... ¿no? Me da la sensación, ¿eh? Sí. No, sí es así, ¿eh? Es decir, pero fíjate, es eso, cuando hablamos de la vulnerabilidad psicológica, o sea, aparte de fortalecer o de crear resiliencia en un niño, es que esa conversación cuando tenga 15 años yo ya no la tenga, porque tengo otra forma de comunicarme con él, o cuando tenga 12, que tus problemas me importan y estoy aquí, no me importan y voy a hacer sino que te voy a ayudar a poder gestionar lo que te está ocurriendo. Entonces, esta conversación, cuando el chaval viene con 10 años y me dice, mamá, es que me están pegando, me están molestando en clase o estoy triste, te lo puedo contar, yo ya tengo otro tipo de comunicación con este niño, ¿sabes? Que a él no le da vergüenza contármelo, o a lo mejor le puede dar vergüenza o no, pero yo tengo capacidad, calidad para poderlo acoger y poderlo decir. Entonces, hay mucha parte que los padres que no tenemos ni idea de cómo hacerlo con los hijos. Entonces, también sería, pero estamos en las mismas, que uno pudiese aprender a comunicarse como adulto. Ya no solamente por el hijo, sino por la pareja, por los amigos, por los vecinos, por la comunicación contigo misma, porque la comunicación externa es la comunicación interna. Es decir, si yo no me puedo comunicar contigo, es que tampoco me voy a poder comunicar conmigo. Entonces, como que también hubiese cierta que uno le diese importancia a mejorarse como persona, y en ese mejorarse como persona está cómo me comunico con las personas. ¿Y no crees que eso sí que se está ganando en la sociedad? Pues no lo sé. No, es que yo sí que pienso que se habla un poco más abiertamente de salud mental y de que hay cosas que... Bueno, como que se está dando más importancia a la salud mental, que antes era un tema en plan, no llores, no hagas esto, es que no puedes estar mal, y ahora, bueno, hay cabida a ello. No, si poder hablar... Es decir, se puede hablar de la salud mental, que es un tema genérico, que es un tema de hablar de salud mental. Sí. Claro. Otra cosa es hablar de lo que a mí me pasa y otra cosa es escuchar lo que a ti te pasa. Vale. Y otra cosa es lo que me pasa a mí cuando tú me estás hablando a mí. Hablamos de ya la comunicación de verdad, porque hablar de eso, de la salud, esto es como hablar de, sí, no tengo ningún problema de que mi hijo sea homosexual. Y luego tu hijo es homosexual y dices, o sea, no tengo ningún problema con la homosexualidad. Y luego tu hijo es homosexual y dices, ahora tengo problema o no tengo problema. Ya. O sea, cuando cae en lo pequeñito es sé hablar o no sé hablar de este tema. Claro. Sé hablar o no sé hablar. Y ahí es la facilidad que uno tenga para hablar de emociones. O sea, hay una pregunta que es complicada, que es, ¿estás pensando en suicidarte? A mí me sale fácil, pero cuando he hecho esta prueba con la gente a la que les doy información, porque si tienes a un amigo que está mal, a lo mejor no te dice, estoy pensando en suicidarme, pero tú estás viendo que está triste, que cada vez sale menos, que le ves mal. Entonces, al final hay que hacer la pregunta. Entonces, hay personas que se le queda aquí en la garganta. Pero ¿y la técnica es así, a cara perro? Oye, tío. No, a cara perro no, a cara ambiente, flor, a cara flor. Oye, estoy preocupada por ti. Y lo que me estás contando me está sonando a, ¿estás pensando en suicidarte? ¿Estás pensando en morir? ¿Estás pensando en quitarte? Que solemos hacer, lo máximo que podemos hacer es, no estás pensando en hacer ninguna tontería. Ya. Que es, no, claro, no. Porque que esperas un no de respuesta. Claro. Y además, le estás dando la respuesta en la pregunta, ¿no? Y que suena un poco reproche. Y sobre todo es eso, es que sabes que si tú me dices que sí, ya sabes lo que te voy a decir. Déjate chorradas, déjate tontadas y ya está. Y tú sabes que yo no voy a tener capacidad para escucharte. Sin embargo, si te estoy preguntando, ¿estás pensando en morir, en darte muerte? ¿Estás pensando en el suicidio? Tú es más fácil que me digas, pues sí. Y también tú estás viendo que yo tengo capacidad para escucharte. Claro. Entonces ahí es súper fácil. A ver, a mí me costaría decir a un amigo, ¿estás pensando en morir? Y si digo sí, digo, pues voy a ensayarlo, porque es la primera pregunta que tengo que hacer. Si no, es que no se va a dar el diálogo ni la posibilidad. ¿Qué más preguntas le podríamos hacer a un amigo que piensas que está pasando por un proceso de estos para identificarlo? Pues lo primero que decimos es, estás pensando, te veo sufriendo mucho, te veo que no sales, que ya nos evitas, entonces estoy preocupado, me preocupas mucho. ¿Estás pensando en eso? ¿Has pensado en la muerte? ¿Has pensado en morir? Y si te dice que sí, lo siguiente que le preguntamos, sobre todo porque es que relaja mucho las siguientes preguntas. No son preguntas relajantes, pero la otra persona va a poder descargarse. ¿Pero desde hace cuánto que estás así? ¿Desde hace cuánto? Dice, desde hace 3 meses, desde que pasó esto. ¿Pero estás pensando en morir? ¿Estás pensando en darte muerte desde hace 3 meses? ¿Con cuánta frecuencia? Y si te dice que lo pensó una vez y luego ya no, si te dice que lo ha pensado una vez a la semana, y si te dice que lo piensa todos los días, a todas horas, pues corre, porque eso ya es muy grave. Entonces, con esa preguntita, la frecuencia
eso, la intensidad, se ha pensado en el método, si ya vemos que está muy planificado, se ha pensado un dónde y un cuándo. Eso ya es mucho, eso ya son muchos datos. Alto riesgo, vamos. Claro, entonces mira, tenemos que decírselo a alguien. O sea que no puedo dejarte ahora mismo así. ¿A quién se lo querrías que se lo contásemos? ¿A alguien de tu familia? No quiero preguntar a mi madre, no quiero a tus hermanos, a algún amigo. ¿Se lo contamos a un profe? No. Bueno, pues vamos al médico. No, es que el médico voy a cita para los... Pues vamos a urgencias. Pues te comprometes conmigo que vamos a un psicólogo, que vamos a un psiquiatra. Entonces, es decir, que para mí ya es muy grande la responsabilidad y tenemos que hacer algo. Yo te quiero ayudar. Me preocupas, también a mí no me es indiferente tu dolor, a mí me preocupas, es agradecerte que me lo hayas contado y que ahora tú también sabes lo que te está pasando y que también vas a intentar ayudarle, que no te puedes hacer responsable de todos sus problemas, pero que vas a intentar ayudarle. Entonces desde ahí la otra persona, esa opresión que uno siente, ¿sabes? Cuando lo está rumiando en soledad, eso genera mucho peso, pues de repente es que vale, el dolor un poquito compartido. por aquí, hombre, es eso. Es eso. Dicen que es muy gracioso. Bueno, me gusta mucho que los problemas pequeñitos, cuando los compartes, se hacen gigantes. Problemas pequeñitos significa, ¿has visto esta? No me habla. Y la otra dice, sí, es que es una rancia, sí, es que es horrorosa. Sí, de repente empieza a hacer una cosa. Los problemas pequeñitos, cuando los compartes, se hacen gigantes. Y los problemas grandes, cuando los compartes, se hacen pequeñitos. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿que comparto esta chorrada? No, esto no merece la pena que se pase. Comparto esto sí merece la pena. Entonces, pues con esta comparación entre grande y pequeño vamos a dejarlo por aquí a los que nos están escuchando en directo y vamos a seguir un ratito más contigo, María José. Me gustaría preguntarte por el tema de las redes sociales. Ay. ¿Qué impacto prepárate. tienen en nuestras vidas en este ámbito? O sea, es decir, yo antes las diabolizaba completamente. Luego es verdad que he tenido pacientes que me han dicho que ha sido la única compañía que han tenido en su infancia. Entonces que realmente gracias a ellas se han salvado, ¿sí? Por personas que han sufrido mucho acoso escolar. Entonces que era la única forma de relacionarse con alguien. Entonces desde entonces digo, bueno, hago un pequeño paréntesis, pero así en general yo creo que están cambiando nuestra sociedad, la está haciendo mucho más deshumanizada y mucho más tecnológica. Y eso no viene bien a nuestro cerebro. Es que no viene bien, de verdad. O sea, tenemos la tecnología en sí misma, o sea, todo lo que son los inputs hacen que nuestro cerebro trabaje de forma multitarea, esté siempre hiperalerta, hiperactivado, hiperexcitado y siempre hacia afuera. O sea, si la atención siempre está hacia afuera, tú no puedes tener atención hacia adentro. Hacia adentro significa quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué me motiva. Y son preguntas vitales para una persona. Entonces hay mucha gente con crisis de identidad muy jovencita porque no tiene ni idea ni qué quiere, ni qué sabe, ni qué no. Entonces es cuando también me contagio y sigo a fulanita y a menganita porque no hay un contacto interno. Y luego también las redes sociales, o sea, todo lo que es la tecnología es la nueva adicción, es la heroína de antes. Entonces es algo súper rápido que me evade de mis problemas. Entonces en cuanto siento un poquito de dolor, me meto dentro, y evito, o sea, termino siendo débil ante el dolor. No sé gestionar el dolor. No puedo aguantar un poco de ansiedad porque no me he acostumbrado a aguantar ansiedad. No puedo aguantar un poco de dolor porque no tengo ni idea de cómo gestionar el dolor. Porque tengo algo que es el chupete tecnológico que me lo evita, que me lo alivia. Pero con la vida no puede estar siempre así. O sea, no puedes estar así. Entonces, las redes sociales son complicadas. Es decir, como ocio que uno controla está bien, pero el límite, o sea, la frontera entre yo controlo y ellas me controlan... Hombre, también Difícil. está el ejemplo de esta canción que sacó Logic, la de 1-800... Sí, es el número... 273-8255, que habla del suicidio, y el videoclip es precioso, bueno, que es de un adolescente que también le pasan cosas, tal, y que pide ayuda. Sí. Y que se salva, o sea... Claro, pero sí, yo no hablo de los contenidos, que están dentro. Claro, no, lo digo de del que... uso. Claro, sí. Claro, del uso. Es que cambia nuestro sistema nervioso, de verdad. O sea, hay menos materia blanca, hay menos milenización, de verdad. ¿Qué es que ocurre? Estás de verdad involucrada en esto. Es que es una cosa que digo, es que esto es terrorífico. Estamos saltando los límites naturales y no sabemos, que pensamos que va a ser sin consecuencias, que la mente puede funcionar en este estado constantemente, y no es verdad. O sea, no es verdad, la mente no puede funcionar constantemente en pura estimulación. Entonces, esta gente jovencita sobre todo, que luego va a clase, no puede estar en estado de calma. La mente está acostumbrada a tic, 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 tic. Y ahora es, calma, tiende el lapicerito, tiende el libro. No puedes, la mente no puede.
porque estás sobreagitada, sobreestimulada. Entonces no puedes disfrutar de la calma, no puedes disfrutar de los pequeños momentos que generan placer, porque estás acostumbrado a unas dosis muy altas y muy automáticas. Sí. Produce mucha pereza cognitiva, mucha pereza. Pereza cognitiva. Sí, pereza ¿Qué es eso? mental. La pereza mental es cuando simplemente abres la boca, que das al botón y viene toda la estimulación y tú no buscas nada, ¿sabes? Es estar... A pedir de boca, nunca Claro, mejor dicho. entonces estás ahí... Y de repente pasa una hora. Claro, una hora, la primera. Entonces, genera pereza cognitiva. Es decir, estudiar, leer un libro es un esfuerzo. Tú tienes que ir detrás de las letras, tú tienes que ir detrás del libro, tú tienes que hacer estas cosas. Entonces, no, nos acostumbra... Y eso luego puede formar parte de esa vulnerabilidad psicológica que hablábamos. O sea, la vulnerabilidad sobre todo te lleva también a las adicciones. Una de las adicciones modernas y baratas y limpias, porque no vas atacando a nadie, no dejas por ahí cosas, no molestas, están normalizadas, es las tecnologías. O sea, que es un Entonces, poco pescadilla que se muerde la cola. la vulnerabilidad genera adicciones, una de las adicciones más baratas es la tecnología. Entonces, eso de ver a los niños o a los bebés con el carrito, que yo ya los veo para que se callen, viendo no sé qué, no sé cuántas de Lo pones enferma, ¿no? de la Tiras el perrita. móvil. Digo, no puede ser. Toma por culo. O también el niño que está preguntando, claro, cojo mucho bus, entonces el niño que está preguntando a su padre algo y está el padre con el móvil, con el teléfono, eso es terrorífico. De verdad que eso es... Yo te tengo que decir, los hijos no, el hijo de un amigo que no le ponen pantallas y demás, pero el tío es que va un poco a buscar, o sea, claro, yo creo que ven su A padre ver, o es su que madre que también están es con el muy teléfono llamativo. y van a por ellos, que Sí. están como muy bien hechos también para... Están hechos Claro. para eso. Es el sonajero del siglo Claro. XXI, ¿eh? Ahí Claro, está. mira, un bebé con algo brillante, con colores, con movimiento, con ya lo sonido. tienes, ya lo tienes. Es que lo tiene todo. Dámelo. Ya lo dámelo. tienes. Claro, es que ya lo tienes. Entonces luego la vida real es sosa. No genera esa estimulación directa, ¿sabes? Estas cosas, esa dopamina directa no te genera la vida real. Entonces es... Claro, y Es esto un refugio, hablamos adicción. de época infantil, pero como bien decías sobre la plasticidad neuronal, también afectará al cerebro de los padres, o sea, de los adultos, vaya. Afecta, claro. Que no nos libramos nadie. Claro, sí, ahora tenemos muchos más niños hiperactivos. Pues yo ya no sé si es por la tecnología o es por otras cosas, pero desde luego un niño hiperactivo con tecnología es la bomba y la rebomba. Porque justamente es eso, es mucha estimulación y el cerebro no puede estar constantemente a 1000 por hora. Es que luego no puedes Ya. dormir. Es que es imposible. Es que es imposible. Es que me encanta la cara que se le ha quedado. Es imposible. Es que es imposible. ¿Cómo vas a...? Claro, o atender. O sea, tenemos que... Dicen que cuando Gutenberg ya con la imprenta hizo que la literatura fuese extendible y universal, que aprendimos a tener atención focalizada. Atención Fue el primero que la profunda. empezó a liar igual, ¿eh? Pues puede ser. Entonces tenías un libro donde tenías la atención profunda y focalizada ahí, ¿no? Y entonces esto también ha dado otras posibilidades mentales, de capacidades. Y de repente ya no tenemos atención focalizada, es No. dispersa. Es Es dispersa. a saltos. Ahí está, es 12 segundos, 12 segundos, 12 segundos. No puedes tener... Ya, el cine, me dice mi hijo que la gente no va al cine, la gente joven. Yo tampoco, pues me dice mi hijo, pero yo porque trabajo mucho. Yo no voy porque está caro. Ah, vale, pues Si por no, ejemplo, iría cada más. uno con sus razones. Porque la gente se mete Ya. más en series que son más cortitas o puedes ir cambiando de cosas. Claro. Pero entonces, que la atención focalizada, que es necesaria para poder estudiar, para poder reflexionar, para poder... Que se está perdiendo. Ahora es la dispersa. Ya, y retomando un poquito el tema, María José, Sí. hablando un poquito ahora de atención focalizada, ¿qué factores protectores podemos encontrar además de esta atención focalizada y Y la integración eso es social. la socialización? Exacto. Claro, eso es un protector Sí. respecto Claro. al suicidio, tener buenas relaciones, fomentarlas. ¿Qué más podemos hacer? Jugar, mira, o sea, Jugar. ¿Jugar a qué? Jugar juego libre, o sea, que el juego no esté pautado ni reglado. Un niño necesita jugar, pero Vale. juego no de vamos a jugar a esto, sino jugar salvajemente, o sea, volver a la naturaleza que tenemos, explotarla. Hablamos sobre todo cuidar mucho lo que es la infancia. Comer hierba y... Pues un poco sí. Si hace falta, Ay, hierba de abrazar barro. árboles, que está muy bien. Hay terapias de abrazar árboles, Sí, para curas de bosque, Sí, creo que se llaman, o algo pero así. es muy bonito, es que es muy bonito. Bueno, Es que me decir, voy. No, sí, no, pero sigo con ese tema. Ya sabes que antes de ser primates humanos éramos primates no humanos. Ahí viene nuestra especie. Entonces, los árboles eran nuestra casa y nuestra alimentación. Sí. Los árboles, los monos viven en los árboles y ahí conseguíamos la fruta. Entonces, los árboles son nuestra casa, nos recuerdan ancestralmente a nuestra casa. ¿Se Pero entiende la idea? eso es una realidad. Hombre, míralo. Sí. Teoría primitivista. O sea,
Es decir, tú coges nuestra especie, ya sabes que tenemos un 1% de diferencia con los que son los chimpancéses y que venimos de esa línea evolutiva. Sí, sí. Entonces, los primates no humanos viven en los árboles. Viven en los árboles, algunos en la sabana, pero siempre tienen arbolitos para poder ir ahí a refugiarse. Entonces, caso de peligro, me subo al árbol. Voy a dormir, estoy en el árbol. Voy a comer, estoy en el árbol. Entonces, el árbol antes era nuestra casa. Entonces, dicen que nos atraen tanto los árboles porque en algún recodo de nuestro sistema nervioso inconsciente reconoce que esa es nuestra casa. Pum. ¿A qué es bonito? Es precioso. ¿A qué es bonito? Es precioso. bonito, Queda es muy muy bien. bonito. Queda muy bien, la verdad. Es que es muy bonito. Es que es muy bonito. Entonces, hemos perdido nuestra naturaleza. Yo antes de ser psicóloga era etóloga y estudiaba primates. Entonces, sí. Esto no me lo has dicho, No, ¿eh? es que eso ya queda muy LOL. lejos. Eso queda muy LOL. lejos. Eso queda muy lejos. Entonces, es verdad que cuando pierdes el contacto con tu naturaleza humana, que está cerca de la naturaleza física, has perdido muchas cosas de referencia. Desconectas, ¿no? Totalmente. O sea, la sociedad de la inteligencia artificial que viene ahora será interesantísima, pero se aleja mucho de nuestra naturaleza. Nuestro cerebro no está para estar allí, está para estar Ya. en el Parque Grande. Cosas Es así. verdad que quizá hay que encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? Entre, vale, trabajo, pero luego me voy al parque a rebozarme en el barro si hace falta. Total, O sea, recuperar esas cosas. Si hiciéramos una lista de factores que pueden ayudar a proteger para que la gente nos escuche y pueda decir, Mira, pues mira, esto podría estar interesante. Vivir a un ritmo tranquilo. Lo que hablamos de ser subversivos del antisistema es ir contra la inercia que nos empuja. Entonces, hacer menos que más. Bueno, para los mediocres no. O sea, para la gente que se conforma con poco no. Pero, Los mediocres. perdonad el término, ¿eh? Sí, sí, Porque hay sí. gente que dice, hago medio en vez de 3. Esos no. Esa Vale. frase no. Pero como generamos, o sea, estamos de verdad, para mí es que como estás educado desde que eres pequeñito para aumentar el PIB de tu país. O sea, desde el pequeñito ya te van preparando para hacer la sociedad productiva. Y nos metemos en ese rodaje sin quererlo, sin saberlo. Ujú. O sea, lo normal es que un niño tenga extraescolares con inglés, o alemán, o chino, o cosas así. Cosas como productivas. Sí. Entonces, lo que es chulo es hacer cosas no productivas, cosas creativas, que por el placer de hacerlo. O sea, el placer de hacer las cosas, no por lo que vas a conseguir. Entonces, si uno a veces puede un poco tener un acto de rebeldía y decir, no voy a seguir ni el ritmo, ni la corriente, ni los tiempos que me indica no sé qué, que estoy metido en esta aptitud de Durkheim, eso nos hace más saludables. Si puedo tener tiempo para reflexionar, eso me hace más saludables porque me puedo encontrar y saber qué quiero y qué no. Y eso va a encontrar la tecnología, que eso no da tiempo para poder pensar. O sea, es poder crear estados de calma, estados de reflexión, de introspección, de ir un poco en contra de lo que te va mandando ahí la corriente. No sé. Hablemos también un poco de quitar el estigma de ir a terapia, porque Sí. creo que también es un factor protector Claro. que hay veces, pues eso, la fortaleza está en saber pedir ayuda. Sí, ¿No? sí. Y es un ratito donde tú estás en calma hablando de tus cosas y a veces te escuchas cosas que no sabes de ti o te descubres. Son esos espacios de oasis dentro de todo esto donde dices, bueno, tienes un rato para ti, es una horita para ti. Vamos a hablar de lo que te está pasando. Y puedes poner en orden tus cosas, lo que te está ocurriendo. Y ver si eso, ¿no? Si otra perspectiva, otro punto de vista, puede hacer un giro. Sí. Sí, para mí o sea, es como quien se da un masaje en el cuerpo, pues para mí de verdad ir al psicólogo, ir a terapia, es darte un espacio para que por dentro tú te recompongas. Es un espacio de calma. O sea, yo lo vivo así. Y en estos casos, y vuelvo un poco al ejemplo que has puesto al principio de la entrevista de tu compañera que encontró a este chico en el coche, entre medias, ¿qué pasó? Porque ese hombre, supongo que perdería esas ganas de quitarse la vida Claro, de alguna manera. Claro, ese señor acabaría en el hospital, porque siempre que tienes una tentativa suicida y aparece el 112, acabas en el hospital. Y ahí acabaría con una llamada a su familia. Yo me lo estoy imaginando todo, claro, y Vale. aquí ya vamos. Entonces la familia acudiría y diría, ¿pero qué está pasando? Pues que es que me ha pasado todo esto. Anda, hombre, si te queremos un montón. Porque a veces nos falta el afecto de la palabra. Eso de hablar de amor, sí, todos hablamos de amor. Vale, ¿me puedes decir que me quieres? Hay personas que lo sienten, que lo tienen así enorme en el corazón, pero que no les sale la palabra porque no ha sido educado para decir los afectos y expresar los afectos. Y el otro de enfrente no se entera de que es querido. Piensa que es una carga y que si no está los demás van a vivir más felices. Y eso nunca es así. Eso lo quiero dejar claro. Una persona que tiene ideación suicida al final termina pensando que van a estar los demás así, mejor. Y no es verdad. Nunca es verdad. O sea, de repente los demás simplemente cogen el testigo de esta persona, ¿sabes? Te dan el testigo para seguir la siguiente carrera
carrera, lo cojo y ahora soy yo la que tengo que lidiar con esto. Y es terrorífico. O sea, los duelos por suicidio son terroríficos. Sí, yo quería enfocar un poco eso ya hacia la parte final del podcast, un poco si se lleva a cabo una idea de muerte. Ese duelo... O sea, ¿la idea o el acto ya? O sea, el acto. Sí, Ese duelo de después, las familias, los amigos... Terrorífico. ¿Cómo se lleva eso? Es que se lleva muy mal, se lleva como se puede, pero se lleva muy mal. Hay familias que deciden llevarlo suicidio, y entonces puedes hablar desde mi familiar se ha suicidado, mi hijo, mi marido, mi padre se ha suicidado y bueno, y recibir ese apoyo que a veces es más complicado porque el de enfrente no sabe cómo abordar el tema del suicidio. Somos muy torpes, de verdad, para las emociones más complicadas. Pero hay familias además que no disimulan, prefieren llamarle de otra manera o haber sido un infarto, o se ha caído, forma parte de las estadísticas de caídas accidentales, ¿vale? Entonces está por ahí y nunca se puede hablar de esto. Al principio alivia un poco no hablar de suicidio, pues ay, qué bien, no tengo que hablar de este tema, pero al final, claro, te genera una opresión muy grande porque sabes que no puedes hablar de este tema, decidiste darle otra versión a esa persona y ya no puedes seguir hablando de ese tema. Entonces siempre es mejor hablar, aunque cueste más desde el principio, llamarlo por su nombre, pero es verdad que cuando lo cuentas está el miedo a que te culpabilicen, a que te miren como que has podido hacer algo o algo pasaba en tu familia, ¿sí? O al estigma de que a lo mejor no estaba muy bien o que estaba mal, ¿sabes? A lo que es la mirada del otro, al miedo a la mirada del otro. Y que además se junta con tu propio sentimiento, porque siempre, en todas las muertes, incluso en accidentes, hay sentimientos de culpa. Aunque haya ocurrido a 300 kilómetros, pero es, ¿por qué no le llamé? Ay, no sé qué. Como que siempre podría haber hecho algo. Ahí está, pues imaginaos cuando es el suicidio, todavía es más terrorífico. Hay un sentimiento de culpa muy grande que puede, bueno, pues te puede dar toda la vida o aliviarse un poquito, junto con la mirada del otro, y luego también está el tema del por qué. El por qué lo ha hecho. Cuando hay una enfermedad mental de por medio importante o una enfermedad física importante, puedes imaginarte las causas, pero de verdad que hay muchas veces es que no sabes por qué se ha suicidado y muchas veces la persona que se suicida no da pistas de que se vaya a suicidar. Entonces, no todas las personas que se suicidan lo dejan entrever, que es una cosa que se dice siempre, no siempre. Entonces te haces siempre la pregunta y la pregunta continúa contigo, es una rotonda más. Y tengo dos preguntas con esto, María José. ¿Siempre hay un motivo para suicidarse? Hay muchos. O sea, quiero decir, siempre hay detrás un motivo, o sea, del acto. Claro, es decir, lo que es que han pasado cosas o están pasando cosas que me generan aquí muchísimo malestar. Se habla también de psicalgia. Psicalgia es un concepto que es dolor de alma, que es cuando te duele todo. O sea, ya no es que me duela y que estoy desesperada, es que me duele la vida. Sí, entonces, desde eso de me duele la vida es que ya me es insoportable la vida. Y claro, eso no sale de soy feliz, me levanto por la mañana y me duele la vida o el alma, sino que han pasado muchas cosas, que muchas cosas es que estoy mal en este ambiente, que aquí estoy mal, que aquí estoy mal, que aquí estoy mal, y al final es mucha presión que dices, pues es que no lo encuentro, es que necesito salir ya de aquí. Entonces, estamos por ahí. Entonces, hay muchos motivos que llevan a esa desesperanza, que al final es eso, el dolor inmenso, la desesperanza y este dolor de alma, la psicalgia. Vale, es que me preguntaba esto porque hay veces que yo creo que la inercia tuya es un poco, pero ¿qué te pasa? Cuéntamelo, que te quiero ayudar, y la otra persona como es incapaz de expresar qué es lo que le pasa concretamente, igual simplemente había un malestar ahí que no era capaz de identificar y al final pues el proceso era ese. ¿Sabes qué pasa? Que uno ve lo último, la última gota, pero esa última gota no ha provocado esto, una gota no provoca nada, es muchas cosas, pero uno cuando está en esos estados tan oscuros no puede ver, está como, ¿sabes? Hay tantas cosas que pierdes pierdes incluso la propia visión de lo que te está pasando. Puedes hablar de lo último que te ha pasado, pero además no, es que es muy confuso. O sea, es en una cueva negra donde no ves qué te está pasando. O sea, no sabes muy bien. Entonces tampoco lo puedes expresar con palabras. Claro. Puedes expresar lo último, pero no todo lo demás. Claro. Y la otra pregunta que tenía es, claro, cuando se dan estos casos en los que los familiares pierden al familiar sin saber el por qué, ¿qué tal sigue eso? Porque yo creo que la incertidumbre ante estas situaciones, yo creo que es la peor sensación que te puede quedar, ¿no? Porque yo creo que siempre te vas a quedar con un poco de sentimiento de eso que decías de culpa, de decir,
ostras, es que igual yo he formado parte de esto, ¿no? Sí, sí, además es que es muy doloroso porque a veces eso, ¿no? Se muere un hijo y tú piensas, pues a lo mejor ¿dónde empezó esto? Y empiezas a pensar de cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años, o sea, intentas encontrar algo en la biografía, algo que tú no hiciste bien, porque la culpa es así de puñetera, algo que no hiciste bien y que en esos momentos formó algo que después daría lugar a esto, o si no estuviste demasiado atenta, o sí, pero ahí volvemos a decir lo mismo, que no es una única causa, que son muchas y que los porqués es que es un sitio, es un purgatorio, o sea, es meterte en un purgatorio y dar vueltas, pero es verdad que a veces uno lo necesita. Nuestra mente funciona así, la occidental, la oriental no, pero nuestra mente ¿ha pasado esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Has hecho esto? ¿Qué crees que ha pasado? Oriental? No funciona así. ¿Cómo es? O sea, no es causa-efecto, pues es de otra manera, que no es la nuestra. Yo como la mía es occidental conozco la nuestra, pero sí es como, pues entiendo que es como más... Y algo más como fortuito. O más flow, más... No me paro en O sea, no tengo ni idea, causa-efecto, no es causa-efecto, no es vamos a buscar por qué ha pasado esto. Y la nuestra es, ha pasado esto, voy a ver las causas. Entonces, nuestra mente está más entrenada al ¿por qué habrá pasado? ¿Por qué habrá pasado esto? Es que el por qué. Es que es horrible. Es una pregunta asquerosa, lo del por qué, la verdad. Es horrible. Oye, ¿qué aconsejarías, María José, a familiares, amigos que han tenido una pérdida así cercana? Pues que pudiesen hablar de ello con llamándole suicidio, no escondiéndolo, porque a la larga sale peor. Sé que a corto plazo es como evitar mucha angustia, el disimularlo, pero sale muchísimo peor. Y el que cuando tengan siguiendo necesidad de hablar, que sigan hablando, porque las personas estamos receptivas los primeros meses, después ya no. Cuando hay un duelo, enseguida pensamos que la otra persona ya tiene que estar funcionando, y no es verdad. Los duelos por suicidio duran mucho, igual que los no suicidios cuando son de personas, por ejemplo, hijos, ¿no? Entonces, que la persona que todavía, aunque vaya a trabajar, aunque esté bien, que sigue con su pena. Entonces, que de vez en cuando le vayamos preguntando, ¿qué tal estás? ¿Sigues pensando en tu hijo? Son preguntas que no hacemos porque pensamos que le vamos a dañar, pero es que es un alivio el que alguien de repente me pregunte por mi hijo, porque puedo volver a hablar de esto, y te agradezco mucho que me hayas preguntado por esto. ¿Sabes? O sea, el poder... Sí, sin tapujos un poco, ahí ¿no? está, totalmente. Que es como de, bueno, ¿qué tal si no vas con este...? No, ahí está. Y luego también es eso, saber que hay muchos escenarios que van a recorrer y que, bueno, pues que lo recorran, pero que ahí no van a encontrar nada. La rotonda del por qué no van a encontrar nada. Hay más rotondas. La de los paraísos perdidos, que es lo que ya no podemos vivir con esta persona, son otra vez más cositas. Luego también las posibilidades de futuro, lo que ya no se va a dar. Ahí son momentos, claro, espacios donde la mente te tienes que meter, porque es imposible no meterte, pero donde sabes que si estás vas a sufrir. Entonces decir, mira, a ver si... Voy a meter yo también un consejo, que es ser compasivo con uno mismo. Sí. Hablarse bien, darse su abrazo interior y tal, y darse su tiempo, porque yo creo que con los duelos cada uno es muy individual, varía mucho según tus circunstancias, lo que haya pasado. Entonces es importante darse su espacio y su tiempo. Sí, y luego es que es muy curioso, porque la culpa es que tiene muchos significados. Entonces eso sería genial, lo que estás diciendo es genial. Pero a veces la culpa que uno lleva es una cosa rarísima, pero a veces es una forma de honrar a la persona fallecida, ¿sabes? Es como, es el vínculo que tengo contigo. Sí, es una cosa muy rara, o es la parte que yo llevo de tu dolor. Tú tenías mucho dolor, te diste muerte, y yo es una forma de seguir viviendo con este dolor. Es que la culpa es una emoción muy retorcida, y para cada uno tiene un sentido, y a veces no es obvio el sentido que tiene para cada persona. Entonces también es que no se quiere menos, ni se falta al honor, ni al amor, ni a la imagen de esa persona, cuando tú puedes continuar tu vida sin tener que llevar la carga de la culpa. Pero para eso te tienes que dar permiso, que es lo que estás hablando, ¿no? Ser autocompasivos. María José, por ir acabando, ¿qué recursos puede tener esta gente en cuanto a asociaciones? O hablábamos de Liana, que Liana no es un acrónimo, por cierto, es la Liana de Tarzán, aunque sea la Asociación Aragonesa de Prevención del Suicidio. ¿Qué opciones tiene esta gente? ¿A dónde pueden acudir? Está el teléfono de la esperanza, que me gusta mucho. Está Liana, está AFDA. AFDA es una asociación que trabaja con depresión y con ansiedad. Bueno, trabaja ya con todo. Está SAGME, que también me gusta mucho. Está PICA, como estamos hablando. Está Paso a Paso. Paso a Paso es una asociación que trabaja con familiares que han perdido un ser querido por suicidio. O sea, hay muchas cositas. Y luego, si una persona está en riesgo, está el 112 o el 024. El 024, si es una cuestión de riesgo, las va a derivar al 112. Entonces puede llamar al 024 o llamar al 112. Y si no, irte al centro de urgencias y contarlo y decirlo.
De ahí Vale. y luego también está... Ay, algo se iba a decir yo, pero no me acuerdo. Ah, sí, os iba a decir, fijaos que un dato que también me gusta mucho. Las personas que se suicidan, el 20% de las personas que se suicidan, ese día han estado en su médico de cabecera. El 20%. ¿En serio? En serio. Sí, ¿Qué esto no significa? Tan mal está... No, es broma, es broma. ¿Qué significa? Que buscaban algo ahí. ¿Sabes? Buscaban algo ahí. Algo ahí que O sea, como un último grito, ¿no? que como Joder. estamos todos en el produce, no escuchamos. Entonces que si caminamos más lentos, ¿sabes? Si vamos a un ritmo más tranquilito, más humano, humanizar el tiempo. Entonces podemos tener un oído más fino para el sufrimiento de la otra persona y desde ahí poder hacer algo. Ser subversivos. Ala. Pues María José, ¿tienes algo por ahí en esas maravillosas diapositivas que falte por No, comentar y que tenía creas importante? muchos datos. Pues fijaos, estudios, esto es sobre la soledad de la juventud y la... No, es un estudio sobre la juventud y la soledad ¿El no qué, el qué? deseada. Un estudio sobre la juventud y la soledad no deseada, que se hizo en las jóvenes y la soledad no deseada. Y decían que el 3 de cada 4 jóvenes en el último año han sentido, sí, soledad no deseada. La soledad no deseada significa que no perteneces a nadie, que no tienes ningún grupito, que estás aislado y solo. Eso es un factor de riesgo muy importante, porque significa que no soy importante para nadie. No existo, soy invisible. Entonces a nadie le va a importar que yo desaparezca. Ya. Y no es así, por favor. Ahí está, es que hay muchísimas cosas. Vale, pues Bueno, vamos a último acabar, spam. si quieres, con ese regalo tan chulo que nos Eso has te iba a traído decir. de Mayember, Ah, sí. que lo podemos coger por ahí. Bueno, lo cojo. Cógelo, sí. También vamos a enseñar esta guía informativa para detección y prevención del suicidio tan chula. A los que nos ha escucháis traído. solo, yo creo que es un recurso que podréis encontrar también. Está en la página web del eso, Colegio Oficial en la de web. Psicología. Pues, si se meten, vamos, está abierto. Tiene muchísima información, teléfonos, todo. Y el Mayember, Todo. que es esa perfecto. cosa naranja que cuelga por ahí. Tiene como una especie de trencita naranja. Será una liana. Entonces, Pues también, Mayember es algo que creamos hace 3 años, ese es el cuarto Mayember que vamos a hacer, después de ver al doctor Rioja en una charla de Movember, que son los que se dejan bigote, mostacho, para hablar de las enfermedades masculinas, especialmente la próstata. Y nosotros decidimos hacer lo mismo en mayo, pues le llamamos Mayember, y es hablar de la enfermedad mental. Entonces, como signo distintivo no es el mostacho, sino llevar algo naranja durante el mes de mayo, ¿sí? En el pelo o en la solapa, donde tú quieras. Que significa que conmigo puedes hablar de tu enfermedad mental, que yo no me asusto y que no tengo ningún tipo de problema. Me encanta. Sí, aquí es muy bien. chulo. Hicimos otro episodio con Rioja sobre el Movember, Qué muy bueno. interesante. Pues mira, Pero eso, Mayember. Pues hay una mujer que me gusta mucho, que es Beatriz, que es la difusora de Stop Depression, que esta la conocéis también porque salió con un cartel enorme en la plaza en Dependencia, y ponía, me llamo Beatriz y tengo depresión. Así, simplemente. Porque decía estaba de baja con depresión y el diagnóstico le generaba tal estrés que no podía más. Y dijo, de ahí lo de desestigmatizar la enfermedad mental y que Mayember es mayo del orgullo loco, mes del orgullo loco, de sal del encanta. armario. Entonces ella es que no podía. Entonces es una forma de eso, ¿no? De exorcizar la enfermedad mental. Dijo, no puedo más, que lo sepa todo el mundo. Y se colocó con el cartel. Si os metéis en el Heraldo de Aragón, Stop Depression Beatriz, la veréis. Me llamo Beatriz. Se ve súper valiente, sola, ¿eh? Sola, Sí, sí. con un cartel así. Ponga- pues, Ojo, Eso es de valor, eso es tremendo, la tía. Muy guay. O sea, imaginaos. ¿hay algún mensaje que le quieras lanzar a la población resumiendo un poquito lo que hemos hablado hoy? Sí, pues mira, me gustaría mucho el decir eso, que la salud mental hay que construirla día a día, que no viene sola, que hay que crear espacios para salud mental, entonces que los amigos están bien, generar redes está bien y que también generar espacios de autoconocimiento, que eso también está bien, y espacios de calma, y que no se dejen llevar por la corriente que marcan los tiempos, que es la de produce y consume, porque eso es antinatura y al final tiene riesgos. Eso diría. Vale. Pues ya para terminar, no lo sabéis, pero María José lleva 4 años bailando ballet y nos va a hacer una demostración ahora. No, es broma. Es broma. ¿Qué? Tenemos una pregunta que hacemos siempre al final, que es si tuvieras que resumir todos estos años, ya no sé, de etóloga o de psicóloga clínica, lo que prefieras, pero bueno, de profesión a lo largo de tu vida, en una palabra, ¿cuál escogerías?
Conocimiento, pero conocimiento así en positivo, conocimiento del ser humano, conocimiento de todas las vivencias, ¿sabes? De lo laberíntico del ser humano. A mí eso me da salud, porque cuando yo me veo en esos estados, o sea, veo que no es extraño en mí, que le pasa a 200.000 personas y eso a mí me normaliza. O sea, a mí mis pacientes me generan mi salud mental. O sea, fíjate, cosa más curiosa. ¿Sí? O sea, todo bonita, lo que le pasa, pues lo que le pasa, lo que comparten conmigo, para mí es un tesoro, o sea, es una maravilla. Es que me siento muy afortunada en mi profesión por todo lo que aprendo del ser humano, de mí, de cómo normalizo mis cosas. De cada vez que yo sufro pienso en montones de personas que tengo que bueno, han pasado eso y 200.000 cosas más. Entonces eso a mí me inspira. O sea, vidas complicadas a mí me genera resiliencia, me genera inspiración. Qué guay, María José. Pues lo vamos a dejar por aquí, yo creo. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Espero que hayas estado a gusto. Pues, digo yo, wow, no voy a tener que contar y que voy a contar yo en 2 horas. Pues ya ves. Pero eso, gracias por dar luz a un tema con tanta gracias importancia, tanta repercusión y que tanta gente sufre. Muchísimas gracias a vosotros. Y vamos a cerrar esto con una frase que te he robado del estado de WhatsApp, que me parece muy bonita y que es que no puede ser que estemos aquí para no poder ser. Así que con esta reflexión lo dejamos. Gracias como siempre por estar ahí. Bueno, esperemos que este episodio haya servido de esperanza para esa gente que familiar o persona que esté padeciendo o sufriendo este malestar, pues le pueda venir de ayuda. Sí, y un besito a ti que nos estás escuchando. Hasta la próxima. El Quinto Humor.